De la UNAM se da cuenta, por ejemplo, de la reducción que hubo en el año 2018 y 2017. Se afirma que el presupuesto de CONACYT ha sufrido reducciones en los últimos 2 años, principalmente en los programas de infraestructura, fondos sectoriales e innovación. Se establece que en el 2018 el presupuesto total del ramo 38 del CONACYT fue de 31.091.273.000 pesos, lo que representa una disminución del 3.2% en términos reales. Cabe señalar que los recursos propios del ramo 38 no mostraron ningún crecimiento en el 2018. Esta contracción había sido de menos 2.3% en 2016 y menos 24.1% en 2017. Para este 2019, el panorama no es tan alentador. El presupuesto asignado al ramo 38 del CONACYT es de un poco más de 24,000 millones de pesos. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ciencia y la tecnología sería una prioridad, así lo comentaba el pasado 17 de enero la doctora María Elena Álvarez, directora general del CONACYT. Digo yo preliminar porque tenemos esperanzas de consolidar algunos nuevos recursos para ser ejercidos por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, sino también de articular y fiscalizar el ejercicio de los cerca de 90,000 millones de pesos que la Federación eroga en un proyecto transversal de ciencia y tecnología. Es decir, él está muy consciente de este papel fundamental de las ciencias, las humanidades y las tecnologías como punta de lanza y motor de la cuarta transformación y está Debido a que no se logró el presupuesto deseado y que sucede año tras año, miembros de la red de centros públicos de investigación se manifestaron el pasado 22 de mayo frente al Palacio Nacional. Ahí hicieron entrega de una carta firmada por más de 3,000 científicos y que iba dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a su ley de austeridad republicana y el memorándum emitido el 3 de mayo. En ella explican que la suspensión e incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, difusión y divulgación de la ciencia afectaría su potencial para coadyuvar a la transformación que tanto urge a México. Óscar Vargas, El Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos y por seguir en la sintonía del Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de debate y análisis político para hablar, como siempre, de los temas más importantes de la agenda nacional. Y hoy, concretamente, vamos a hablar acerca de los recortes al presupuesto en ciencia y tecnología que se han dado en nuestro país en esta nueva administración. ¿Cómo ha afectado todo esto a la comunidad científica? Andrés Manuel López Obrador debe corregir esta política hacia la ciencia. Estas preguntas y muchas más estarán siempre en la mesa para que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales en Facebook Live para que externen sus puntos de vista. Vamos a debatir entonces. Yo soy Maximiliano Espejel y voy a dirigirme a la mesa para presentar a nuestros invitados. Antes también me quiero tomar este pequeño momento hablando de recortes presupuestales para externar de parte de todos los que trabajamos en el Heraldo Televisión nuestro más sentido pésame a las familias de los 8 combatientes que desafortunadamente perdieron la vida hace un momento tratando de sofocar estos incendios en la Sierra Gorda. Sufrieron un accidente y tiene que ver justamente con el recorte de presupuesto, el recorte de dinero. Pidieron un helicóptero prestado a la Secretaría de Marina y desafortunadamente perdieron la vida en este accidente. Así que nuestro más sentido pésame desde aquí, desde todas las personas que trabajamos en el Heraldo Televisión. Bien, vamos a iniciar con este tema. También les quiero decir que tenemos como invitados a los científicos más importantes, expertos en diferentes rubros, científicos que tienen que ver con temas de ecología, matemáticas, electrónica, desarrollo tecnológico, y los voy a presentar de mi izquierda a derecha. Empezamos primero con el doctor Sabino Chávez. Él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Max. Muchísimas gracias a usted. También tenemos de mi lado izquierdo a Adolfo Sánchez Valenzuela. Él es investigador del Centro de Investigación en Matemáticas. Doctor, muchísimas gracias igual. Gracias, buenas noches. De mi lado derecho está Ruano Gómez. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchísimas gracias, Lorena. Y finalmente, también querido amigo, colaborador y compañero en diferentes momentos, Juan Martínez. Él es investigador del INECOL, el Instituto de Ecología. Gracias, Max. Al contrario, Juan, muchísimas gracias. Vamos a empezar con este tema y lo planteo de esta manera. No hay manera de que un país en vías de desarrollo, de los países como los nuestros, que son
emergentes desde hace muchísimos años puedan contemplar la salida y el redesarrollo y el progreso de nuevas generaciones si no se invierte en ciencia y tecnología. Los gobiernos, no solamente este, sino anteriores, han considerado esto como un lujo porque cada año el recorte presupuestal es, bueno, alarmante. ¿Qué opinan? Y además, ¿cómo afecta directamente en cada una de sus áreas? Empiezo contigo, Lorena. Bueno, yo creo que en un país como México, los recursos humanos necesitan que se les invierta mucho. Tenemos una población enorme, tenemos además muchos jóvenes, tenemos el boom, digamos, este bono demográfico ahora, y pues la ciencia y la tecnología son fundamentales para formar a ese capital humano y para aprovechar su existencia. Ciertamente en México no se ha destinado el 1% del PIB que se recomienda a nivel mundial para poder tener un avance científico y tecnológico importante. Países en vías de desarrollo importantes han destinado el 2 y hasta el 3% del Producto Interno Bruto. En México es menos del 0.5%. Y además venimos sufriendo recortes, hay que decirlo, al menos en los centros públicos de investigación desde 2011. No nos han venido subiendo los salarios. Entonces, bueno, los recortes actuales vienen a sumarse a una larga historia ya de pues una situación complicada, de cada vez hacer más con menos. Claro. Concretamente, Juan, ¿cómo afecta este recorte presupuestal a tu área de trabajo y además a los desarrollos futuros que tienen que ver también con este campo y este aspecto tecnológico? Bueno, aquí lo que tenemos que poner en perspectiva es que, como lo menciona la doctora, desde el 2014 el INECOL ha recibido o ha resentido recortes de más del 30% hasta ahora. Esto en la operatividad del instituto genera pues ya vías de agua, si lo comparamos con un barco. Y ahora con el memorándum del 3 de mayo del señor presidente López Obrador y la propuesta de ley de austeridad republicana, lo que vemos es un impacto muy severo en todos los institutos de investigación de carácter federal, que nos incluye a nosotros. Aquí tenemos a 4 científicos de los centros CONACYT, pero también al CINVESTAB, al Instituto Politécnico Nacional, al Colegio de México, por ejemplo, a institutos de investigación en salud y a otros más que son instituciones de investigación federales, porque nos impone recortes y ciertas formas de funcionamiento que, aunque tuviéramos recursos propios, no podríamos operar. Y bueno, dejaría que mis compañeros abundaran en estas observaciones. Correcto. Doctor Adolfo Sánchez, voy con usted entonces. Sí, la verdad es que hemos visto en gobiernos anteriores el efecto que han tenido recortes en el presupuesto inicialmente asignado a los centros públicos de investigación, el efecto que ha tenido en nuestra operación y en nuestro quehacer de todos los días. En particular, yo recuerdo mucho recortes del año 2009, cuando estuvo una crisis económica mundial. Nos avisaron pues desde la presidencia de la República que iba a venir un periodo de austeridad y hubieron recortes y la pasamos muy mal al final del año porque en particular el CIMAT, pero todos los centros de investigación, todos los centros públicos de investigación tienen compromisos que adquieren desde años antes, la celebración de talleres, de escuelas, congresos, eventos, profesores invitados, programas educativos. Entonces, todos estos compromisos que se adquieren se van financiando y si de repente a medio año nos dicen ya no van a llegar los recursos que ustedes esperaban, pues sí nos meten en una dinámica muy difícil porque tenemos que hacer malabares con la... Sí, los meten en un predicamento de una situación que no tienen contemplada. Exactamente, y en el 2016 tuvimos una muy similar. Entonces, esta vez que está anunciado en el memorándum del señor presidente un recorte, un comportamiento de austeridad, pues nos preocupa porque ya hemos visto esta película correr.
Está muy bien recortar gastos innecesarios, está muy bien adelgazar algunas partidas, está muy bien pues pensar en que podemos ser más eficientes, pero ciertamente aplicar estos recortes así como lo dice el memorándum, de manera pareja, en los centros públicos de investigación, pues ya hemos visto que hace estragos. Correcto. En el INECOL se han hecho recortes o se han hecho las propuestas de recortar en electricidad, en diferentes servicios que no tienen nada que ver con lo que en este caso está proponiendo el doctor Adolfo, sino con el recorte de personal, que eso es muy delicado, doctor Sabino. El recorte de personal, eso no se puede recuperar. Se puede, como dice el doctor Adolfo, sí recortar en ciertas cosas con las que se puede seguir trabajando, como en el caso del INECOL. Me mandaste el memorándum de estos recortes sobre la luz, de trabajar. Bueno, te puedo comentar. Hace 2 meses empezamos un sistema o algo más o menos voluntario para ahorrar electricidad. A partir de las 6 de la tarde, que cambian los precios de las tarifas eléctricas, se nos invitaba a abandonar las instalaciones. La situación es tan severa para el INECOL que ahora pues ya es obligatorio, pero además no podemos usar, por ejemplo, cargadores de celulares. Sí. Se nos invita a trabajar con la luz natural. Tenemos recortes también en los montos de operación. Es decir, que aunque tengamos el dinero no lo podemos ejercer. Es una situación muy contradictoria. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ese dinero? Te voy a decir algo. Por ejemplo, nosotros somos un instituto muy dinámico, como todos los centros CONACYT, y vamos los investigadores a muchos países del mundo a trabajar. Ya llegamos al tope presupuestal de nuestros viajes al extranjero. Ya no se van a autorizar viajes al extranjero, aunque son necesarios para mantener esta academia, esta vida científica. Simplemente ya los rebasamos, no van a salir, y tenemos que pedirle permiso al señor presidente para salir a este tipo de actividades académicas, a cumplir compromisos, como lo ha mencionado el doctor, establecidos años atrás con otras instituciones de investigación. Simplemente no es nada más que te quiten dinero, es que la forma como está hecho, la forma como se implementa no te permite operar. Pero si se requieren hacer investigaciones de campo de esa manera emergente, doctor Sabino, ¿qué se hace con este recorte de presupuesto y sobre todo tomando en cuenta que también el recorte es en el personal, que es lo más delicado? Eso es terrible. Hay dos cosas, como mencionas, el personal. Tenemos ya varias administraciones en las cuales no tenemos nuevas plazas. Entonces, al no tener nuevas plazas, no podemos contratar gente en plazas. Entonces, lo que se ha hecho, se ha contratado como servicios, como honorarios, y entonces personal que ha ido implementando y complementando nuestras necesidades de trabajo, y se ha acrecentado suficiente. En este momento tenemos, por ejemplo, en el instituto, en el INAOE, al menos alrededor de 120 personas que van a tener que perder su trabajo, y son personas que tienen años trabajando con nosotros, trabajando en las distintas coordinaciones. Tenemos astrofísica, óptica, electrónica, ¿sí? Ciencias computacionales, el gran telescopio milimétrico, ¿sí? También tenemos otras áreas que son las que nos permiten traer recursos al instituto. Muchas de ellas, lamentablemente, se van a tener que ir, lo cual nos afecta económicamente por un lado. Por otro lado, lo que menciona, o sea, investigaciones de campo. Recientemente, o sea, semanas atrás, recordarán que estuvo el gran boom de la primera fotografía del hoyo negro. El GTM, el Gran Telescopio. ¿Dónde está Telescopio trabajando usted concretamente en este momento? Nosotros trabajamos en ese instituto, sí, que el Gran Telescopio Milimétrico pertenece. El Gran Telescopio Milimétrico fue una pieza fundamental para la obtención de toda la información necesaria para esa fotografía, y ese se encuentra en el Cerro La Negra. Entonces, se requiere ir para allá. No tenemos en este momento, bueno, se nos está recortando vehículos, se nos está recortando también combustibles, ese tipo de cosas. En Cananea, el instituto tiene otro observatorio que también padece de lo mismo. Eso sin contar lo que acaba de mencionar, por ejemplo, mi compañero Juan, en el sentido de que todos tenemos interacciones en el extranjero. El Gran Telescopio Milimétrico, para empezar, es una entidad binacional que fue realizado con la Ciudad de Massachusetts y México. Entonces, en este momento estamos en una crisis. Estamos ahorita viendo los números de investigadores que somos en el sistema. Somos arriba de 2.000, 3.000 investigadores, ¿sí? Que todos nosotros, para poder salir de extranjero, esos 2.000, 3.000, tenemos que hacer la solicitud directa al presidente, y él tiene que autorizar
solamente hablando de la parte de los CPIs, ¿no? Inclusive se considera que son 28,000 científicos en la comunidad que son insuficientes, considerando que solamente el 0.15% por cada habitante se dedica justamente a este rubro, que es insuficiente. Lorena, ¿cuáles serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo sobre la decisión de estos recortes presupuestales, planteando y recortando lo que plantea el doctor Sabin? Pues a mí me gustaría explicar que el problema, sobre todo para los centros públicos de investigación, es que nosotros nos tratan como si fuéramos parte de la burocracia federal centralizada y no lo somos. Entonces, estos recortes que se anuncian de manera muy general, a diferencia de los que se anunciaron en tiempos pasados, son generales para toda la administración pública, pero no toman en cuenta nuestras peculiaridades. Así es. Y entonces, en ese sentido, algunos centros podrían no llegar a fin de año, no poder pagar la nómina de su personal de biblioteca, no poder. ¿Por qué? Porque la manera en que nos pagan a nosotros, que es por estímulos. Pero entonces eso quiere decir que va a desaparecer esa probablemente, porque va a generar muchas demandas. Sobre eso, pues bueno, perdemos a los investigadores, por supuesto, fuga de cerebros. Eso es un tema al que quería llegar, por eso te preguntaba esto. ¿Qué sucede con la fuga de cerebros que cada vez es más constante? Nosotros ya hemos perdido profesores. Claro, por supuesto, y además estudiantes. Es un recurso, si se lo podemos considerar así, tangible pero intangible, porque el conocimiento que se adopta, que se tiene en este país, cada vez sale más a buscar oportunidades en otros lugares. Y perdemos esa oportunidad de generar desarrollos a partir de estas nuevas generaciones, Juan. Y le negamos la oportunidad a los jóvenes que se están preparando para ser científicos. Estamos rompiendo una cadena humana. Todos, yo creo que hemos venido de universidades donde nos hemos formado. La universidad es la única institución medieval que sobrevive en nuestra época. ¿No tendrá que ver con derechos humanos? El derecho a tener esa educación, a tener la oportunidad de desarrollarse en estos ámbitos. Es un derecho humano. Pero aquí lo estamos rompiendo. Esa cadena humana donde nosotros le pasamos esta antorcha a los jóvenes se rompe. Es lo que también va a pasar. Y en lo que hemos visto, la doctora ha mencionado algo. La ley de ciencia y tecnología actual nos tutela y nos protege. Somos entidades diferentes, de hecho nuestras plazas son de investigadores y esto además genera un nuevo derecho humano para todos los que, reconoce un derecho humano que está firmado por tratados internacionales, que es el derecho a la libertad de investigación. Así es. De hecho, ya se nos han acercado varios abogados de primer nivel, porque sería la primera vez en la historia que se defiende el derecho humano a la libertad de investigación y libertad de cátedra. Pero a ver, estás planteando en la mesa algo muy importante. Tenemos que ejercer la parte jurídica para tener esos derechos. O sea, se tiene que integrar a abogados para... Esperemos que no. Pero bueno, vamos a llegar hasta... O sea, tenemos que pensar que esas son o tendrán que ser las últimas existe cosas. Esa posibilidad. ¿Es por la mala, por la forma medieval, si se le puede decir, o cómo lo podemos considerar? Bueno, pues por la forma que se ha implementado, es una forma donde no existe un diagnóstico previo, eso lo mencionó la doctora Silvia Dutrey, del Instituto Mora, otro centro CONACYT, donde primero tú estudias el sistema, haces un diagnóstico y si hay errores, con base en ese diagnóstico lo solucionas. Se corrige. Ajá. Pero aquí, como en otras experiencias legislativas recientes, se ha legislado o se pretende legislar con el machete y no con el bisturí. Así es. Y lo que va a ocurrir es que en esta situación donde hay una gran diversidad, incluso entre los centros CONACYT, nos van a tratar a todos por igual y nos van a destruir. Y la ironía de esto es que el INECOL, por ejemplo, y otros centros CONACYT, estamos, como siempre lo hemos hecho, ayudando al señor presidente de la República a implementar sus grandes proyectos de desarrollo. A ver, y por este límite en los viáticos, gasolinas, del 30%, estamos en una situación que nos puede llegar a un punto donde no podemos incluso ayudar al propio presidente. Totalmente. Entonces, Max y compañeros, yo no sé ustedes, pero a los veracruzanos nos gusta el béisbol, es como batear de foul y correr a tercera. Así es, exactamente, para los que conocen términos beisboleros. A ver, de todos estos planteamientos que he estado escuchando, hay algo, y perdónenme también al auditorio, que no me queda claro, porque bueno, tendría que ser ilógico tratar de entender todo esto después de las declaraciones de la directora del CONACYT. Vamos a volverlas a escuchar, me gustaría que nuestro auditorio las escuchara, porque después de lo que dice y lo que se plantea en esta mesa,
hay situaciones que no me quedan claras, sobre todo retomando la pregunta, Lorena, de lo que tú nos decías acerca de las consecuencias a mediano plazo, a corto plazo, sobre que no va a llegar esta dependencia a final de cuentas, porque los recortes presupuestales van a hacer que se despida personas. Ahora, a largo plazo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Pero a ver, vamos a escuchar entonces las palabras, estas declaraciones que vimos al inicio de este análisis político, para después retomar esta información. Vamos a escuchar. Es decir, él está muy consciente de este papel fundamental de las ciencias, las humanidades y las tecnologías como punta de lanza y motor de la cuarta transformación y está consciente. Bueno, y entonces no entiendo. A ver, ¿soy yo el que no entiende o está escuchando una cosa? Aquí hay otro planteamiento. O sea, es normal no entender esta parte porque, bueno, yo veo una cosa completamente distinta de lo que se declara y de lo que se lleva a cabo, doctor. Explíqueme, por favor, también, y retomando lo que dice Lorena, cuáles pueden ser las consecuencias graves, delicadas, de no tomar y no replantear esta decisión en nuestro país sobre los temas de investigación científica y tecnológica. Bien, uno de los puntos fundamentales que nosotros como centros de investigación o los CPIs es que formamos estudiantes, formamos recursos humanos de alto nivel, maestrías y doctorados. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo ya en este momento, si muchos de nuestros estudiantes presentes y futuros se están desanimando a llegar a incrementar lo que mencionabas hace un momento, o sea, el número de investigadores científicos o en el SNI por el número de habitantes, de población, se va todavía a reducir más. ¿Sí? Nuestro futuro de ciencia y tecnología se va a reducir porque nuestros estudiantes no ven futuro a sí mismos, para ellos mismos. Así es. ¿Sí? Nuestro mismo, o sea, nosotros, una cosa que aquí sí quiero enfatizar, que tal vez muchas veces no se dice, nosotros somos científicos, pero nosotros, muchos en todos los centros, tenemos un reconocimiento a nivel internacional, o sea, somos realmente investigadores de líneas internacionales. Por supuesto. Exactamente. Nuestro conocimiento mismo nos reconoce que nuestros posgrados son de nivel internacional, porque realmente competimos, o sea, podemos mandar un estudiante aquí a estudiar a Estados Unidos, a Alemania, sí, a Francia, y simplemente se empareja en nivel de conocimientos y capacidades. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Todo ese conocimiento, toda esa fuerza, toda esa juventud se nos puede ir reduciendo en los próximos años. Pero ¿cuál es la consecuencia? O sea, más allá de reducir, que es evidente, ¿cuál es la consecuencia para un país en vías de desarrollo desde hace muchísimas décadas como el nuestro? Lo acabas de decir, o sea, las vías de desarrollo se empiezan a reducir. ¿Pero qué no se supone que es una de las premisas de la cuarta transformación? Pues sí. Parar todo ese proceso en donde el país no avanzó, en donde estuvo detenido, en donde había corrupción, en donde había nepotismo, en donde había... Miren, voy a retomar un tema hablando del nepotismo, o que alguno de ustedes me explique acerca del caso de esta mujer, Edith Arrieta, que fue nombrada en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el CIBIOGEM. Era una mujer que tenía la carrera de modista, diseñadora de modas. Después de que la prensa se enteró de que no era una persona directamente ligada a este puesto, la retiró. Estamos hablando en este caso concreto de una situación de nepotismo. ¿Por qué se nombra a estos personajes, a estas personas que no tienen la culpa de que sean nombrados, pero para un puesto que necesita muchísimo conocimiento, experiencia para plantear además las soluciones y que además pueden ser gravísimas para el desarrollo de un país? ¿Qué nos espera a los mexicanos? ¿Qué nos espera en esta cuarta transformación si no se toma en cuenta y si no se revierte esta decisión, Lorena? Pues nos esperan jóvenes peor preparados, menos jóvenes preparados, que por lo tanto van a tener empleos más precarios, en vez de poder entrar a trabajos mejor remunerados, en donde el valor agregado sea importante, pues lo que estamos haciendo es quitarles oportunidades de movilidad social a muchos jóvenes que vienen a nuestros institutos y que por ser públicos tienen becas, tienen facilidades. Nosotros tenemos 4 programas de licenciatura que son verdaderos vehículos de movilidad social y vamos a tener que recortar las becas y vamos a tener que recortar, ahora ya perdimos personal de administración escolar y no lo podemos volver a contratar porque dice la ley que no podemos contratar más gente administrativa. Perdemos gente que hacía este tipo de trámites, que ayudaba en biblioteca a los estudiantes. Pero a ver, Andrés, y ya no los podemos pagar por honorarios. Entonces, bueno, todo no es que esté focalizado contra la ciencia y la tecnología, es un recorte general al gobierno
que a nosotros nos pega porque nos tratan como si fuéramos gobierno y no lo somos. Pero además somos otra cosa también. Y no solamente como si fueran gobierno, como si fueran un lujo, pero además aquí yo veo un boicot completamente, o sea, es un boicot, es un ataque directo a todas estas instituciones, pero quiero retomar también las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nos va a responder al auditorio acerca de este planteamiento que hacemos, y regresamos después para analizar lo que él dijo, sobre todo en esta posición de lo que él espera en la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo brevemente y regresamos. Hay toda una campaña también, sí, y es importante también ventilarlo todo. Están muy molestos algunos del CONACYT, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia aunque parezca increíble, en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder. Entonces, eran intocables y también con sueldos elevadísimos, y tampoco con tanto nivel académico. Bueno, pues, a ver, insisto, o estoy perdido, o no entiendo, o acá hay una incoherencia. Mafia del poder en los científicos. O sea, es la primera vez que yo escucho que hay en la comunidad científica a personas que se están dedicando solamente a establecer condiciones políticas, económicas, que generan nepotismo. Es lo que yo entiendo como la mafia del poder, como también lo ha establecido Andrés Manuel López Obrador. También dice que hay personas en estas ramas que tienen un sueldo altísimo. Vamos a platicar en un momento a qué sueldo se refiere, de qué dependencias, a qué personaje se refiere, porque lo que yo veo aquí, justo como dice Lorena, es que no hay sueldos ni para pagarle a las personas más inmediatas para ejercer su trabajo desde hace muchísimo tiempo. Me gustaría que antes de que fuéramos a la pausa en este momento replanteáramos esta situación, lo que dijo la directora del CONACYT, lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que se está planteando en esta mesa. Y también invito nuevamente a nuestro auditorio para que ejerza también su voz, para que ejerza su punto de vista y su opinión a través de nuestra página de Facebook Live. Deje sus comentarios, los vamos a incluir. Esto es una mesa incluyente en la que hacemos este debate y análisis político de manera siempre ágil, propositiva, pero sobre todo consciente y coloquial, para que la entendamos de todas maneras. Entonces vamos a hacer esta pausa y regresamos en un momento en esta mesa de análisis político. Sí, vamos a plantear este tema. Regresamos, perdóname Juan, regresamos, gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos planteando el tema de los recortes presupuestales en materias de ciencia y tecnología. Les recuerdo a los invitados que me acompañan en esta mesa para que se están incorporando. Está de mi lado izquierdo el doctor Sabino Chávez. Él es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Adolfo Sánchez Valenzuela es investigador del Centro de Investigación de Matemáticas. Lorena Ruano Gómez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología, para que los vayan conociendo quienes están incorporando en esta mesa. Entonces, retomamos esta parte de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su comunidad, hacia la comunidad científica. Los llama parte de la mafia del poder, que hay mafiosos. Yo quiero preguntarles cómo se sienten al respecto de estas, si se puede decir, acusaciones o señalamientos, Adolfo. Sí, no, yo francamente no me siento aludido. Y entre
los ¿Pero científicos. formas parte de la comunidad? Formo parte de la comunidad científica y he participado pues, en muchos comités científicos, en el CONACYT, en la Academia Mexicana de Ciencias, por el Premio Nacional de Ciencias, y en la comunidad que yo conozco, la comunidad en la que yo me muevo, no percibo ninguna mafia. Sí percibo un alto nivel académico. La última puntualización de la declaración de que no son tan buenos académicamente, pues digo, también nos duele, sí nos duele que nuestro presidente tenga esa percepción de la comunidad científica en general. Yo creo que en México se hace muy buena ciencia. Hay instituciones buenísimas, la UNAM está muy bien posicionada, el CINVESTAB, la UAM, el Politécnico, los centros públicos de investigación, formamos una fuerza muy importante, quizá la segunda fuerza después de la UNAM en materia de investigación científica, y lo que sí estamos viendo es que si no hacemos una inversión decidida en ciencia, en hacer ciencia, nueva ciencia, ciencia aplicada, pero además en reforestarnos, en renovar la planta académica, en tener jóvenes que estén trabajando junto con nosotros, que tengan plazas también estos jóvenes, que tengan oportunidades. Lo que mencionaba Sabino, sí hemos percibido mucho desencanto de parte de los estudiantes. Y lo que quisiéramos es poder tener a estos jóvenes que son los que tienen las neuronas frescas, los que acaban de hacer su tesis doctoral, los que en otros países son muy codiciados para posiciones postdoctorales porque son los transmisores de la nueva ciencia. Eso es lo que quisiéramos tener aquí. Y entonces yo lo que veo es no solamente una falta de inversión, sino falta también esta visión al futuro, ¿no? De poder reforestarnos, de poder renovarnos como planta académica. Así como vamos y aplicando recortes y no generando nuevas plazas para jóvenes investigadores, pues sí vamos a terminar muy mal, no vamos a hacer una ciencia competitiva y no va a haber este detonante que sea importante para los desarrollos tecnológicos, que son lo que luego le cambian la vida a la comunidad, a la gente. Totalmente. Doctor Sabino, también estábamos escuchando al presidente diciendo que tienen en diferentes dependencias sueldos estratosféricos. Y retomando el caso de esta mujer, Edith Arrieta, modista, que fue pues puesta en este cargo, con un sueldo estratosférico, ahí sí, puesta por el mismo gabinete de Andrés Manuel López Obrador, después retirada por la prensa, por la presión de la prensa fifí, como también en algún momento nos considera, a la que yo tampoco me siento aludido. Cada quien sabrá cuáles son pues sus posturas ante estas declaraciones, pero tomando en cuenta eso, entonces, pues cómo puede determinar o hacer estas acusaciones si lo que está haciendo el reflejo del nombramiento de esta mujer, Edith, pues es un reflejo de alguien que hace cosas de alguna manera con estos reflejos de la mafia del poder, ¿no? Yo quisiera comentar con respecto a los centros CONACYT, la declaración del señor presidente. Uno, yo no soy parte de ninguna de las mafias, si es que existen, que él menciona. Posiblemente existan, yo no las conozco. Segundo, prácticamente todos los investigadores de los centros públicos de investigación tenemos salarios más bajos que en el promedio de las universidades. Así que por los salarios tampoco nos pueden criticar. ¿A qué se refiere entonces? ¿A quiénes? Y en varios indicadores, los centros públicos de investigación del CONACYT ya rebasan a las universidades del país, incluida la UNAM. Por supuesto, la UNAM tiene una mayor trayectoria, también mayor presupuesto, y en ciertos indicadores sigue arriba. Eso podríamos platicarlo, pero el punto es que los centros de investigación del CONACYT son de los centros que hacen ciencia más eficientes, con personal muy capacitado, y también tienen una distribución prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir que hacemos una balanza muy importante para que la ciencia llegue a todos los rincones del país. Así es.
y nos vinculamos con las universidades estatales de una manera muy fuerte, con otras instituciones que están en provincia. Y te lo digo, eso es muy importante para mí porque yo soy de provincia y a mí esta visión a la ciencia me la dio en ese entonces el INECOL, cuando era estudiante, antes el INIRED, que desapareció, otro centro de investigación, ¿verdad? En esos experimentos que han costado 40 años, ¿verdad? Ahora tenemos 27 centros que son el fruto del trabajo, de la dedicación de muchas personas que han ido contracorriente, que han tenido que luchar de alguna forma o convencer a políticos de muchos partidos, de todas las corrientes. Y es una tristeza que se nos llame así o que se implique que los investigadores somos parte de una marca. Totalmente, Juan. Vamos, un grupo muy nutrido de colegas suyos salieron a marchar, a exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere este recorte presupuestal. Vamos a ver algunas imágenes sobre este evento y regresamos para platicarlas y para analizarlas. Somos un grupo de investigadores que venimos en representación de los 27 centros de investigación de CONACYT y lo que venimos a hacer es entregar una carta a Presidencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la directora de CONACYT, pues solicitándoles que se haga una revisión y se reconsideren los lineamientos que nos están indicando en el memorándum que se publicó el 3 de mayo por parte de la Presidencia de la República. En este memorándum indican una reducción de presupuesto para entidades federales del 30 al 50%, además de una serie de lineamientos para la salida al extranjero del personal y otra serie de puntos que nos indican que están afectando de manera importante la operación de los centros. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Qué respuesta tuvieron? En este momento estamos recién por entregar el documento, todavía no tenemos ninguna respuesta. Planeamos entregarlo aquí, planeamos ir a Secretaría de Hacienda, a CONACYT y también ir a la Cámara de Senadores y Diputados, en donde se tiene previsto, no precisamente hoy, sino en este periodo, la revisión de la ley de austeridad. Entonces, pues queremos que tengan en cuenta las características particulares de los centros CONACYT y que estas reducciones pues están poniendo en riesgo el funcionamiento, la operatividad de los centros. Bien, ahí escuchamos las palabras de la doctora María del Carmen Maya Sánchez al respecto de esta comitiva nutrida que llegó este documento para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que reconsidere este recorte presupuestal. Me da mucho gusto que se una a la mesa la doctora María del Carmen Maya Sánchez para que nos dé su punto de vista acerca también de este meeting, esta entrega que hicieron del documento y qué ha pasado a partir de ese momento. Doctora, muy buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, doctora, muchas gracias. A ver, cuéntenos, después de ese día en donde entregaron este documento, ¿qué respuesta han tenido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador acerca de esta reconsideración para que no tenga ese recorte presupuestal el ámbito científico y tecnológico? Pues una respuesta real por parte directamente de la presidencia, pues no la hemos tenido como tal. Lo que sí hubo fue una respuesta por parte de la directora de CONACYT, indicando pues los porcentajes y el presupuesto que se ha aprobado para ciencia básica y para otros rubros. Sin embargo, consideramos que posiblemente ella no está enterada de todo de los problemas con los que nos estamos enfrentando y que precisamente ese presupuesto que se ha aprobado en relación a ciencia básica y a otros proyectos pues no inciden directamente sobre el presupuesto que se aprueba para la operación de los centros. Entonces, básicamente es la respuesta que hemos tenido en ese sentido. Sí, digamos. Pero entonces, si no está enterada la directora del CONACYT, entonces, ¿en dónde llevaron ese documento? ¿Lo pusieron en una pila de papeles también de diferentes propuestas que han hecho al gobierno en esta administración? ¿O qué sucede con esa parte? ¿Qué está tomando en cuenta el gobierno acerca de esta petición? ¿La vamos a dejar así usted y la comunidad de quienes ustedes, también tengo a sus compañeros aquí, lo van a dejar así por la paz? ¿Qué es lo que van a hacer? No, claro que no. Pues estamos yendo, como ustedes nos están permitiendo ahora, haciendo saber a los medios lo que está ocurriendo, acercándonos a las cámaras de senadores y diputados, sensibilizando a la sociedad
sensibilizando a la sociedad respecto a nuestra problemática. También estamos acudiendo a CONACYT de manera muy puntual para que se sensibilice sobre nuestro problema en particular y que entienda que sea un poco más claro esta reducción que nos están aplicando, sobre todo en partidas relacionadas con materiales suministros, que es sobre lo que se está aplicando el 30% de reducción y el 50% sobre servicios generales, como ya lo han comentado en la mesa mis compañeros. Correcto, doctora. Me gustaría que usted utilizara y aprovechara este espacio para mandar un mensaje nuevamente a las autoridades acerca del seguimiento y la posible resolución y que se retome otra vez este tema y que se reconsidere este recorte presupuestal. Así que tiene el micrófono abierto y la carta abierta para hacer un llamado a las autoridades. Muchas gracias. Mira, lo primero que me gustaría que consideraran es que nosotros no somos una mafia como lo han expresado. Nosotros también somos pueblo, somos investigadores que hemos surgido del pueblo, precisamente muchos somos hijos de obreros, hijos de campesinos, que hemos ido a escuelas públicas, desde primaria, secundaria, preparatoria, hemos sido becarios. Algunos sí hemos salido efectivamente al extranjero, pero ha sido gracias a las becas. Aún estando en el extranjero, tuvimos que apretarnos un poquito el cinturón pues para hacer que los recursos que nos enviaban o que las becas que nos estaban otorgando pues alcanzaran para nuestras necesidades, ¿no? Pero lo hacemos con mucho gusto. Yo podría decir que la gran mayoría de mis compañeros, y no es que todos de mis colegas científicos, nos gusta lo que hacemos. Y lo hacemos porque queremos a nuestro país, porque quisimos regresar para regresarle lo que nos estaban otorgando. Así es. En las aulas enseñamos lo que podemos, buscamos transmitir nuestros conocimientos a nuestros estudiantes para que ellos a su vez influyan en la sociedad. Por decirte un ejemplo, aquí en CICESE, uno de las actividades que se desarrollan, los servicios que se dan, por ejemplo, en Ciencias de la Tierra, se da apoyos aquí a la comunidad, directamente en la comunidad de Ensenada, por ejemplo, a escuelas, cuando tienen hundimientos, deslizamientos de terrenos, análisis geoquímicos, que son servicios que se dan directamente en la comunidad y que estos servicios, en la mayoría de los casos, se pagan con nuestros propios proyectos internos, que si lo recortan no vamos a poder dar estos servicios. Sí. Otros de los recursos en los que nosotros, actividades en las que nosotros apoyamos y hemos incidido fuertemente, es en la red sismológica del noroeste. Okay. Esa red sismológica requiere de mantenimiento y si esa no existiera, pues no podríamos dar este apoyo en cuanto a peligros asociados con sismos. Sí. En esta zona del noreste. Y en esta no solo participamos los investigadores, sino también estudiantes. Correcto. Por mencionarte algunos ejemplos. Claro, correcto, doctora. Doctora María del Carmen Maya Sánchez, muchísimas gracias. Aquí tiene siempre el foro y el espacio abierto para que cuando sea también su momento nos pueda acompañar. Le extiendo la invitación para que sigamos hablando de este tema que no se va a quedar en este momento, sino que tiene muchas aristas y sobre todo mucho que resolver. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches y seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Lorena, ¿qué opinas de las declaraciones, de las palabras de la doctora María del Carmen Maya y sobre todo las posibles soluciones o estas exigencias al gobierno? Pues me parece que fueron muy atinadas muchas de sus observaciones, en particular que lejos de ser una mafia somos un detonante de desarrollo, como lo dijo la propia directora del CONACYT, que no somos enemigos. Claro. Y que no entendemos bien por qué se nos está tratando de esta forma como una mafia, ¿no? Cuando en realidad somos pues yo creo un activo muy importante que tiene el país, en el que además México ha gastado recursos importantes, se ha invertido mucho esfuerzo para construir esta red de científicos que tenemos, precaria, pequeña, pero muy potente y muy bien conectada con el exterior y que está generando recursos humanos, que está generando patentes, que está generando descubrimientos y que bueno, no vamos a poder pagar la nómina en algunos de estos centros si aplicamos tanto el memorándum como, bueno, la ley de austeridad que viene. Y lo que me pareció muy atinado también, si me permites, ¿sí? Es justamente el asunto de que somos muy peculiares.
porque no somos autónomos como las universidades, pero tampoco somos una entidad burocrática del sector central. Necesitamos tener cierta flexibilidad para poder operar, necesitamos poder viajar para ir a congresos, necesitamos poder gastar para invitar a profesores que ya habíamos invitado desde hace un año, desde hace 2 a dar una clase. Necesitamos tener una serie de posibilidades para usar nuestros recursos propios que actualmente no es tan claro que vamos a poder usar. Nosotros tenemos casi todos fideicomisos y lo que estamos pidiendo también a las autoridades es que sean los propios órganos de gobierno de los institutos los que decidan cómo se usa el dinero que hay en esos fideicomisos. Exacto. Y no el gobierno, porque esos órganos de gobierno individuales conocen nuestras peculiaridades. Así y mucho de nuestro sueldo, de las clases que damos, de las cosas que publicamos, se pagan de esos recursos propios, ni siquiera vienen de recursos fiscales. A ver, Lorena, en redes nos están preguntando aproximadamente y en promedio cuánto gana un investigador aquí en nuestro país. Independientemente de la rama en la que se dedica. Bueno. Depende del nivel y de si está entrando, de la antigüedad. En un promedio. Del centro, el nivel en el SNI. Yo puedo mencionar, recientemente llegó una convocatoria de una universidad estatal, ¿sí? Ofreciendo una plaza de investigador, precisamente en matemáticas, en la cual ofreció un sueldo de 9,000 pesos. 9,000 pesos. 9,000 pesos y pedía experiencia, o sea, ya con maestría y con doctorado. Entonces nos sorprende y dice, caramba. Por ejemplo, ya cuando se leo la lista de cuánto ganan los funcionarios públicos, nos dicen que, por ejemplo, un profesor de primaria puede ganar ese mismo sueldo, ¿no? Sin haber llevado esta trayectoria que nos ha costado. Y no quiere decir que su sueldo sea justo. Exactamente, no significa que sea justo. Noemí Matías está agradeciéndose a cada uno de ustedes por abrir este espacio para exponer la problemática que está pasando la comunidad científica ante la ley de austeridad. También me gustaría darle a entender, no solamente a las autoridades que nos están viendo, sino a la gente en general, por favor, qué importancia tiene cada uno del trabajo que está haciendo para que se den cuenta de la importancia y de lo que podemos dejar de hacer en cada una de las ramas en las que ustedes, doctores, están trabajando. Y a manera de conclusión, ¿cuál es el proyecto en el que están trabajando concretamente en este momento y cómo se puede ver cortado después de este recorte? Primero vamos contigo, Juan. Yo quisiera, es difícil porque son muchas contribuciones. ¿Alguna que tú consideres muy importante? Alguna que la gente ve cada vez que ve el supertazón es el guacamole mexicano. El guacamole, el aguacate mexicano tenía un veto por parte de Estados Unidos porque decía que tenía el riesgo de que entrara un parásito. Fueron investigaciones en el Instituto de Ecología del CONACYT que desmintieron esa aseveración y permitieron que el aguacate mexicano entre a Estados Unidos. Y ahora tiene una derrama económica de miles de millones de pesos que beneficia a una gran región de nuestro país. Eso quiere decir que la investigación, en este caso del aguacate en México, genera economía porque en esa etapa del supertazón es el ingrediente o es el fruto más vendido en esa temporada hacia los Estados Unidos. Entonces sí está inyectando esta investigación. Es muy visible. Por supuesto. Ahora, en el caso del INAOE tenemos este gran hito histórico con la imagen de un hoyo negro. Totalmente. Doctor, por favor, entonces. Digamos, ese sería en el sentido altamente científico, ¿no? Estamos hablando de un hoyo negro a millones de años luz. Pero sin embargo, un poquito algo más tangible. O sea, tenemos un proyecto, dentro de estos proyectos que se generaron en administraciones anteriores, estaban los laboratorios nacionales. ¿Sí? En particular, yo estoy participando, creo todavía, en el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión. ¿Sí? No. Sí, no lo diga. Va a seguir participando. Sí. El año pasado metimos un proyecto muy bueno del cual comenzamos a tratar personas con diabetes. ¿Sí? La ceguera, siendo que somos el país con más índice de diabetes en América Latina, México. Eso es un dato interesante y entonces pensando en eso y además de que la diabetes causa ceguera, nosotros trabajamos en óptica, en mi campo de óptica, ¿sí? La diabetes causa ceguera. De los ciegos en el mundo, el 60% es por diabetes. Entonces, submitimos un proyecto, comenzamos a trabajar es un proyecto longitudinal a 3 años, lo comenzamos el año pasado, ¿sí? Sacamos los resultados preliminares en los cuales le estamos dando esperanza de visión, de no perder la vista a personas con diabetes. Lamentablemente no tenemos recursos, en este momento los laboratorios nacionales no han recibido el recurso, debimos haber continuado la segunda etapa de este proyecto en marzo, no podemos, estamos en mayo, no sabemos si se va a abrir, si no se va a abrir.
y estamos parados en ese sentido. Sin embargo, es algo que, como es bien tangible, estamos apoyando a las personas con diabetes a evitar que terminen ciegos en el futuro. Pues ahí está, para que ustedes se den cuenta de lo que se puede dejar de trabajar, en lo que se puede también dejar de investigar si este recorte presupuestal sigue adelante, para que se den cuenta de lo delicado y las consecuencias que puede tener. Doctor Adolfo, también usted plantéenos también algo de lo que considera importante en lo que está trabajando ahorita. Sí. Y a manera de conclusión también 2 minutos para Nosotros en el Centro de Investigación en Matemáticas tenemos varios talleres que se realizan regularmente a lo largo del año, que han tenido un impacto importante en la economía de empresas, en el desempeño de labores gubernamentales y en la formación de recursos humanos, en la formación de jóvenes nuevos investigadores. En particular quisiera mencionar el taller de solución de problemas industriales que celebramos cada año a principios del año. Se convoca a empresarios para que planteen un problema que necesitan resolver. Hacemos un encierro de una semana con estudiantes de posgrado, investigadores y los mismos empresarios que plantearon el problema y tratamos de dar una primera solución. Si la cosa va bien y el empresario quiere invertir en eso, pues ya contrata al CIMAT para desarrollar este proyecto. Y de esos hemos tenido muchos muy importantes. Entre los problemas que se han planteado allí está, por ejemplo, optimizar el número de enfermeras, de médicos, de camas en una sala de emergencia del Seguro Social, de una clínica del Seguro Social de León, Guanajuato, por ejemplo. O optimizar las colas en las salas de juicios orales para el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Esto es algo que meterle matemática a eso es importante, porque entonces ahorra recursos. La matemática tiene esta cosa de que se puede simular, se puede modelar, se puede hacer el experimento en una computadora, correr los escenarios y no desarrollar cosas que cuestan tanto dinero. Entonces, pues este tipo de cosas son muy, muy importantes. Los problemas que hemos resuelto en el taller de solución de problemas industriales han sido muy exitosos. Claro, y se optimizan procesos burocráticos que hacen que perdamos el recurso más importante que como el memorándum del 3 de mayo. Ese debería haberse aplicado la matemática y un principio que ya existe que se llama mejora regulatoria, porque se está aplicando una normatividad sin haberla evaluado. Así es. Su impacto es desconocido y puede ser catastrófico. Así es, así es. Ahí están justamente las consecuencias de no llevar a cabo y no darle seguimiento a un proceso de investigación como este. Finalmente contigo, Lorena Ruano, a conclusión, y en lo que estás trabajando y que podría ser Yo trabajo relaciones México-Europa, relaciones Europa-América Latina, he dado muchas veces asesoría en la Secretaría de Relaciones Exteriores, he evaluado a los miembros del servicio exterior cuando entran o cuando ascienden en sus puestos para asegurarnos de que son funcionarios bien preparados, de que no tienen un estándar básico. También damos clases, formamos estudiantes en licenciatura, maestría y doctorado en muchísimos temas de ciencias sociales. El CIDE tiene proyectos importantes de transparencia, de combate a la corrupción, de gobernanza, de justicia transicional, de muchísimos temas como también movilidad social, exclusión, que creo que no son menores. Y hemos trabajado, y tenemos también un laboratorio nacional de políticas públicas en donde estamos haciendo mucha ciencia o mucho trabajo basado en Big Data, que es lo de ahora, ¿no? en bases de datos grandes. Y tenemos un repositorio de bases de datos enorme, el más grande yo creo de América Latina en ciencias sociales, que así cuyo futuro es incierto, que son los que están ahí trabajando con esos datos para justamente saber cuántos homicidios se cometen en el país, cómo han ido cambiando, en qué entidades, con precisión. Así es, en un país en donde la seguridad es una de las demandas más álgidas en este momento. Y la seguridad es una base para construir una democracia. Totalmente. Y necesitamos saber
¿Cómo está el problema primero, antes de poder empezar a diseñar políticas públicas? Para que la gente se dé cuenta entonces que en temas de economía, en temas de seguridad, en temas de perspección hacia el futuro, investigando los hoyos negros y además también para evaluar estas situaciones burocráticas que se llevan tanto tiempo, existen en sus ramos investigaciones concretas, congruentes y además de seguimiento tan importantes que se podrían ver coartadas si no se lleva a cabo algo. Yo quisiera añadir rápidamente que nos la próxima semana esperamos al señor presidente de la República en Jalapa, en Coatepec. Toda la comunidad del INECOL, la comunidad de los centros CONACYT, le hace la más atenta y respetuosa invitación para que visite este centro de investigación que tiene una gran trayectoria y vea que somos investigadores comprometidos con México, con los proyectos de desarrollo que él mismo está implementando y queremos ayudarlo. Por favor, señor presidente, ayúdenos a ayudarle. Ahí está la invitación. Juan Martínez, muchísimas gracias. Leonora Ruano, muchísimas gracias. Adolfo Sánchez y el doctor Sabino Chávez, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por haber participado en esta mesa de análisis político. Soy Max Espejel y lo esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Que pase un excelente fin de semana. Buenas noches.